Betsabé fue una mujer intrigante que jugó un papel central en el mayor pecado del rey de Israel, el rey David, pero también fue la madre del rey más sabio de la Biblia, Salomón, y finalmente formó parte de la genealogía de Jesús. Hoy revelaremos todo sobre la vida de Betsabé, la mujer más amada por el rey David. Betsabé era conocida por su gran belleza, siendo hija de Eliam, uno de los guerreros más valientes de David, y nieta de Aitofel, uno de los consejeros más cercanos del rey. Sin embargo, lo más relevante es que Betsabé estaba casada con Urías, uno de los soldados más leales a David. La vida de Betsabé estaba a punto de cambiar drásticamente. En ese momento, David ya era un rey exitoso, con fama de ser un gran guerrero y conquistador, tanto que la Biblia relata cómo decidió no acompañar a sus tropas en la batalla, confiando plenamente en su general de guerra, Joab. Con mucho tiempo libre, David solía pasear por los alrededores de su palacio en Jerusalén. Fue durante uno de estos paseos que las vidas de Betsabé y David se entrelazaron. En un día común, Betsabé decidió bañarse en el techo de su casa, y desde la terraza del palacio, David la vio. Aunque generalmente contemplaba la ciudad, ese día su atención se centró en Betsabé, una mujer de gran hermosura. El deseo que David sintió por ella fue tan fuerte que pidió a sus sirvientes que averiguaran quién era. Le informaron que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, y que Urías estaba en el campo de batalla. Con esta información, David sabía que no podía tomar a Betsabé como esposa o concubina. Sin embargo, impulsado por sus deseos carnales y sabiendo que el esposo de Betsabé no estaba en casa, decidió hacerle una propuesta. Envió a sus sirvientes para invitarla al palacio. Betsabé, sorprendida por la invitación real, fue al palacio, sin saber lo que David realmente planeaba. La belleza y presencia de Betsabé cautivaron aún más a David. Esa noche, David la convenció de quedarse con él, y al amanecer, Betsabé regresó a su hogar, consciente de que había cometido un pecado. Realizó el ritual de purificación, esperando olvidar lo sucedido. Por su parte, David también sabía que había pecado, y el hecho de que Urías fuera tan leal le pesaba en la conciencia. Con el paso de los meses, Betsabé solicitó una reunión urgente con el rey, donde le reveló que estaba embarazada. Como su esposo no había regresado de la guerra, era evidente que el padre del niño era David. Desesperado, David intentó ocultar su pecado y envió una carta a Joab, ordenando que Urías fuera llamado al palacio. Urías llegó al palacio sin sospechar nada, aún vestido con su uniforme de batalla, esperando recibir alguna misión especial. David lo recibió con vino y un banquete, con la esperanza de emborracharlo y enviarlo a casa para que pasara la noche con Betsabé, intentando que creyera que el hijo que ella esperaba era suyo. Pero Urías, mostrando su lealtad y honor, no entendía por qué debía regresar a casa mientras sus compañeros aún estaban en la batalla. Dado que la guerra no había terminado y Urías consideraba inapropiado descansar en casa mientras sus compañeros luchaban, decidió no ir a su hogar. David, viendo que su plan no estaba funcionando, le ordenó nuevamente que fuera a casa, pero Urías no obedeció. En su lugar, se quedó con los guardias del palacio. Al enterarse de esto,
David se molestó mucho al ver que su plan fallaba y, en vista de la determinación de Urías, ideó un plan aún más siniestro para deshacerse de él. David escribió otra carta dirigida a su general de guerra, ordenando que colocara a Urías en la línea más peligrosa del combate y lo dejara solo para que fuera asesinado por el enemigo. Selló la carta y, de forma irónica, se la entregó a Urías para que él mismo la llevara. Sin saber que cargaba la orden de su propia muerte, Urías cumplió con la tarea de entregar la carta. El general de guerra, aunque desconcertado por la orden, obedeció a David. Durante la batalla, Urías fue abandonado en el campo de combate, gravemente herido hasta que finalmente murió. Cuando David supo de la muerte de Urías, sintió alivio, pues con este acto lograba ocultar su pecado y proteger su reputación, así como la de Betsabé. Ahora que Urías había muerto, Betsabé era libre para casarse con David. En esta parte de la historia no queda claro si Betsabé fue cómplice de este oscuro plan, pero lo que se registra en la Biblia es que, tras la muerte de Urías, Betsabé se casó con David y se mudó al palacio. Este acto desató la ira de Dios, quien esperó el momento oportuno para castigar a David por sus pecados. A pesar de estos acontecimientos terribles, David y Betsabé se amaban profundamente. De hecho, David llegó a amarla más que a sus otras esposas, al punto de prometerle que el hijo que tendrían juntos sería el próximo rey de Israel. Es importante recordar que David ya tenía otros hijos con sus esposas, pero esta promesa fue reservada únicamente para Betsabé. Creía que había eludido la justicia divina y que sus pecados quedarían impunes. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le advirtió que, debido a su pecado con Betsabé y a la muerte de Urías, el hijo que ella esperaba nacería gravemente enfermo. David reconoció su pecado ante el profeta y rogó por el perdón de Dios, pero el castigo no fue retirado. Betsabé dio a luz a un niño, pero, tal como predijo Natán, el bebé nació muy enfermo. David, al ver que su hijo con la mujer que más amaba estaba gravemente enfermo, se encerró en su habitación y oró sin cesar, suplicando a Dios que lo perdonara y sanara al niño. Sin embargo, durante 6 días, no hubo respuesta de Dios. El niño continuó enfermo y David, angustiado, permaneció sin comer ni salir de su cuarto. Finalmente, al 7º día, el niño falleció. Los sirvientes de David temían darle la noticia, pero él escuchó el llanto y comprendió que su hijo había muerto. Ante la confirmación de la muerte, David se levantó, se lavó el rostro, cambió sus ropas y fue al templo a adorar a Dios, aceptando el castigo por sus graves pecados. Después, regresó al palacio para consolar a Betsabé, quien estaba sumida en la tristeza y el arrepentimiento. Ambos aceptaron el castigo divino con sinceridad y rectificaron sus vidas, siguiendo los mandatos de Dios. Poco después, Betsabé quedó embarazada nuevamente y dio a luz a otro hijo, al que llamaron Salomón. Dios permitió que David cumpliera la promesa que le había hecho a Betsabé, y con el tiempo, Salomón se convirtió en el heredero del trono de David. Betsabé crió a su hijo Salomón, quien llegaría a ser el rey más sabio y próspero de la historia de Israel. Y de esta misma línea sanguínea, siglos después, nacería el personaje más importante de la Biblia, Jesús. Esto es un claro ejemplo de que el arrepentimiento genuino ante Dios puede traer grandes recompensas.